Hola, saludos. Bienvenidos a la clase de hoy. El tema de hoy es células linfoides. Recordemos que en el video anterior nos quedamos en las células del sistema inmunológico. Hablamos del linaje mieloide y que existe un linaje linfoide. Ya hablamos de las células del linaje mieloide. Ahora vamos a hablar de las células del linaje linfoide. Los linfocitos T y los linfocitos B, que son células linfoides, son los responsables de la respuesta inmune específica. Estos dos tipos de linfocitos van a madurar después de tener contacto con el antígeno. Y vamos a ver que estas células se van a producir en los órganos linfoides primarios y de ahí van a migrar a los órganos linfoides secundarios o a los tejidos. Representan del 20 al 40% de los glóbulos blancos totales del organismo. Y existen tres poblaciones de linfocitos, los cuales son morfológicamente similares, es decir, en forma son muy parecidas, pero funcionalmente son distintos, tienen diferentes funciones. Y estas tres poblaciones de linfocitos son los linfocitos B, que a su vez se van a diferenciar en células plasmáticas y células de memoria. Tenemos los linfocitos T, que a su vez se van a diferenciar en dos tipos de linfocitos T, que son los linfocitos T colaboradores y los linfocitos T citotóxicos. Y tenemos también a los linfocitos NK o asesinas naturales. NK por sus siglas en inglés, Natural Killer. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de cada uno de ellos, empezando por los linfocitos B, que se abrevia como L mayúscula, I minúscula y una B mayúscula. Los linfocitos B se van a madurar en la médula ósea, perdón, se van a formar en la médula ósea, pero van a madurar en el vaso. Una forma de acordarse es que es linfocitos B con B de vaso. Y estas van a constituir del 5 al 15% de los linfocitos que van a estar circulando en el organismo. Una peculiaridad de los linfocitos B es que estos son células que van a producir las inmunoglobulinas, los anticuerpos. Estas células van a reconocer al antígeno en forma soluble por medio de unos receptores que tienen en su membrana plasmática. Cuando no hay antígenos en el organismo, cuando hay ausencia de antígenos, los linfocitos B van a morir por apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada, una muerte celular que la misma célula se provoca, es decir, como un suicidio celular. A eso se refiere con apoptosis. Si el linfocito B no detecta un antígeno, a los pocos días va a morir por apoptosis. En cambio, si esta célula B, si un linfocito B tiene contacto con un antígeno, esta va a reaccionar de diferentes formas para ayudar al sistema inmunológico y se va a diferenciar en dos tipos de linfocitos B. Uno son las células plasmáticas, en las cuales van a producir anticuerpos, y otros son los linfocitos B de memoria. Vamos a hablar de cada una de ellas. Perdón. Las células plasmáticas son un tipo de linfocitos B y estas se van a encargar específicamente de producir anticuerpos, de producir inmunoglobulinas. Estas células plasmáticas son de mayor tamaño y con mayor citoplasma que los linfocitos B de donde proceden. Las células plasmáticas tienen un retículo endoplasmático muy desarrollado. Y esto explica la gran facilidad que tienen para producir anticuerpos, que recordemos que los anticuerpos son un tipo de proteína de la familia de las inmunoglobulinas. Y en el retículo endoplasmático es donde se producen estas proteínas.
Las células plasmáticas no van a estar circulando en sangre ni por vasos linfáticos, pero los vamos a localizar en los órganos linfoides secundarios y en los lugares donde se va a producir una respuesta inmunológica. Estas células plasmáticas van a vivir por pocos días y carecen de capacidad mitótica, no se pueden dividir y mueren por apoptosis. Ya una vez que pasa ciertos días y que ya no están funcionando, mueren por apoptosis. Los linfocitos B de memoria, los linfocitos B de memoria pueden vivir en reposo durante mucho tiempo, más o menos de 20 a 30 años, y cuando se exponen a un antígeno específico, los linfocitos B de memoria van a dar una respuesta inmunitaria más rápida, más intensa y con mayor afinidad. Cuando se exponen de nuevo con el antígeno específico que provocó su formación. Es decir, van a tener una memoria sobre un antígeno específico y cuando este antígeno específico se presente de nuevo, estas células, los linfocitos B de memoria, van a actuar más rápido, de una forma más intensa y más efectiva. Aquí tenemos una imagen, un cuadro donde se hablan de los linfocitos B. Aquí, por ejemplo, un antígeno se une a un linfocito B, y esta va a empezar a reproducirse, a hacer copias de sí mismo, y va a originar a las células plasmáticas, que estas son las que se encargan de producir los anticuerpos. Aquí tenemos a las inmunoglobulinas. Y va a también dar origen a unos linfocitos B de memoria, que estas, cuando se exponen al antígeno específico que provocó su formación, van a actuar de una forma más eficaz, más rápida. Linfocitos T. Los linfocitos T se abrevian con L mayúscula, I minúscula y una T mayúscula. Estas se van a formar en la médula ósea, pero van a madurar en el timo. Linfocito T con T de timo, que empieza con T. Se encuentran en tejidos residentes, es decir, no están circulando en sangre, y estas células no forman anticuerpos, inmunoglobulinas, ya que los que forman los anticuerpos son las células, los linfocitos B. Los linfocitos T poseen un receptor de membrana que va a estar asociado, por lo tanto tienen receptores específicos para un antígeno, y estos son capaces de reconocer también a partículas específicas de ese antígeno. Estas participan en la inmunidad específica y cuando maduran se diferencian en dos tipos de linfocito. Son los linfocitos T colaboradores, o también llamados helper o cooperadores, y los linfocitos T citotóxicos. A los linfocitos T colaboradores se les llama también linfocitos T CD4, ahorita vamos a ver por qué, y a los linfocitos T citotóxicos se le llaman también linfocitos T CD8. Y vamos a hablar también de cada uno de ellos. Los linfocitos T colaboradores o helper o cooperadores, estas reconocen el antígeno expuesto por las células presentadoras de antígeno mediante el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que se abrevia CMH tipo 2 romano. Una vez que los macrófagos tienen una vez que un macrófago fagocita a un antígeno, recordemos que lo va a destruir y en su membrana plasmática va a exponer partes de este antígeno. Por lo tanto, va a actuar como una célula presentadora de antígeno. Y estas lo va a presentar al linfocito T helper o colaborador mediante el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 para que estos linfocitos se activen. Y una vez que se activan, que empiezan a realizar su función, se van a expandir clonalmente, es decir, se multiplican, crean clones de este linfocito CD4,
Y estos lo que va a provocar es participar en diferentes acciones del sistema inmunológico. Uno de ellos es, uno de ellos es hablarles o activar a otros linfocitos B para que estos linfocitos B empiecen a generar anticuerpos, empiecen a producir anticuerpos. Otra función de estos linfocitos T colaboradores es hablarle a otros macrófagos que no han tenido contacto con el antígeno para que estos se activen y empiecen a buscar al antígeno para fagocitarlo. Y otra función de los linfocitos T colaboradores es activar a los linfocitos T citotóxicos. Bien, linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos también se le llaman CD8. Tienen estos linfocitos una proteína que se llama CD8 en la superficie de su membrana y esta va a reconocer al antígeno expuesto en las moléculas de células propias que van a estar infectadas, ya sea con virus o células cancerígenas, mediante el complejo de histocompatibilidad, pero tipo 1. ¿Sí? Los linfocitos T citotóxicos tienen esta proteína que se llama CD8, mientras que los colaboradores tienen la proteína que se llama CD4, esta proteína. Y los linfocitos T citotóxicos o CD8 lo que hacen es, una vez activados, una vez que reconocen a células infectadas por virus o células cancerígenas, estas lo que van a hacer es provocar la muerte celular atravesando la membrana de esas células infectadas. Van a atravesar la membrana de esa célula y una vez que atraviesan su membrana, pues la célula va a morir. Citotóxico, tan solo la palabra, ¿no? Citocélula tóxico. Es que son tóxicas para otras células, obviamente para células infectadas, que han cambiado, una vez que son infectadas, van a cambiar eh, esta membrana plasmática y esta va a ser reconocida por los linfocitos T citotóxicos para matarla. Aquí tenemos un cuadro, una imagen en el cual tenemos a los CD4 que son los colaboradores y los CD8 que son los citotóxicos y la diferencia de cómo actúan cada uno. Cuando un CD4 encuentra a una célula infectada, lo que va a hacer es producir citocinas para avisarle a otras células que hay virus, hay células infectadas, para que se activen y empiecen a combatir a estos virus. Mientras que los CD8, cuando se encuentran a una célula infectada, lo que van a hacer es la van a matar para que no infecte a otras células. Tenemos a otro tipo de linfocitos que se llaman natural killer o asesinas naturales, NK por sus siglas en inglés, natural killer, que estas, a diferencia de otros linfocitos, carecen de especificidad y de memoria. No son específicas y no son de memoria. Por lo tanto, forman parte de la inmunidad innata, natural o inespecífica. Estos carecen de receptores para antígenos específicos, es decir, no van a actuar sobre un antígeno específico, sino que van a actuar parejo. Estas células producen citoquinas o citocinas, que son estas sustancias químicas que van a darles órdenes a otras células. En este caso, van a ordenarle a las células infectadas que se mueran por apoptosis, por muerte celular, que provoquen su propia muerte, o por citólisis. La citólisis es la destrucción de su membrana plasmática. Y una vez que se destruye la membrana plasmática, pues esta célula va a morir. Los NK, los linfocitos NK representan del 15 al 20% de los linfocitos sanguíneos y estas células reconocen a otras células que tienen marcadores de estrés o células que no tienen proteínas propias del tejido del individuo. Marcadores de estrés se refiere a que tienen cambios en su membrana plasmática. Cuando una célula es infectada, su membrana va a cambiar
va a mutar, va a cambiar de forma. Y entonces cuando llegan los linfocitos natural killer, van a reconocer que la célula está infectada y van a provocar su muerte por apoptosis, que es muerte celular provocada o suicidio celular, o por citólisis. Acá tenemos una descripción gráfica de apoptosis o suicidio celular, ¿no? Los linfocitos natural killer van a tener una maduración extratímica por fuera del timo. Se van a producir en el timo, que es un órgano linfoide, por eso son linfocitos, pero van a madurar en sangre. Van a estar circulando en sangre. Estas células, las NK, también se le llaman linfocitos grandes granuloso o LGG, por sus iniciales, linfocito grande granuloso, porque estas van a tener un tamaño mucho mayor y mayor citoplasma que los otros linfocitos, que los T y los B, y van a tener también gránulos por dentro en su citoplasma. Y estos natural killer tienen la capacidad de diferenciar las células infectadas o tumorales o cancerígenas que han sido transformadas a malignas, como les digo, que han cambiado ya su membrana, que tienen estos marcadores de estrés. Y esto pasa gracias a que detecta la presencia de menos moléculas del complejo de histocompatibilidad tipo 1 en este tipo de células dañadas. El complejo el complejo mayor de histocompatibilidad viene siendo como digamos, carnet de presentación de las células, ¿no? Por lo cual los linfocitos detectan que son células propias del cuerpo. Y cuando una célula propia del cuerpo es infectada, va a emitir marcadores de estrés, va a cambiar su complejo mayor de histocompatibilidad, va a cambiar su membrana y entonces las células natural killer van a ser fácil de reconocerlas, al igual que otros linfocitos, para actuar sobre ellas. El siguiente tema son las moléculas del sistema inmunológico, donde tenemos estas moléculas, tenemos las inmunoglobulinas, el sistema de complemento, las citocinas y el interferón. Pero de esto vamos a hablar en el siguiente video. Entonces hay que seguir estudiando, hay que seguir leyendo y nos vemos en la próxima clase. Que tengan buen día.